Muy buenas noches a todos y a todas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a nuestra clase del día de hoy, viernes 3 de junio del año 2022. Qué interesante nuestra clase de hoy, porque es una manera de ir generando experiencias, aprendizajes, de ir adquiriendo nuevas maneras para poder ser útil a nuestra sociedad, porque educar, formarnos es sinónimo de devolución, es sinónimo de utilidad a la sociedad, porque es eso lo que hacemos, nos formamos para servir a nuestra sociedad, ¿sí? Entonces, me pareció interesante la frase de Sócrates que dice: la educación es el encendido de una llama, no el llenado de un recipiente. No es meramente llenarnos de teorías, de conocimientos, sino también de llevarlo a la praxis y empezando por nuestra propia vida. Incorporar estas nuevas informaciones, hacerlo conocimiento y llevarlo a la praxis. ¡Qué lindo! Entonces sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase de hoy. Recuerdan que les había dado una pequeña tarea para poder identificar, generar ejemplos de donde se puedan observar una conducta democrática, ¿sí? ¿Se recuerdan? También les había solicitado a que puedan pensar en situaciones donde se visualice el desarrollo conceptual, procedimental y actitudinal en cuanto a los valores, ¿sí? Muy bien, me pareció llamativo esta frase que dice: la democracia son dos lobos y una oveja, votando sobre qué se va a comer. Y la libertad es la oveja, ¿sí? La libertad es la oveja, armada impugnando el resultado. Es decir, la democracia viene a ser ese rol que nosotros llevamos como profesionales, priorizando nuestra ética profesional, priorizando los valores, priorizando el bien, ¿sí? El bien para mí, para los demás. Súper interesante esta frase de Benjamin Franklin. Y me gustaría que le conozcan a Benjamin Franklin, si en estos días se toman el tiempito e investigan quién es. Y traigo a colación, ¿recuerdan ustedes que en el primer día de clase habíamos socializado qué nos consideramos? ¿Cuáles son nuestras cualidades, nuestras habilidades? ¿Qué pensamos de nosotros? Y traigo a colación lo que ustedes mismos me habían dicho y solamente un pedacito de lo que me habían comentado de algunos compañeros para reflexionar, más que nada para reflexionar con una conducta democrática. Y una de las compañeras decía: soy empática, soy sociable, tolerante, equitativa, romántica. Otros decían valientes, amables, nobles, seguras, alegre. Y otros justa, útil, amorosa, necia, auténtica, ¿sí? Entonces, qué interesante hacer un paralelismo con lo que es la democracia, con mis principios personales, ¿sí? Y cómo lo estoy llevando a cabo en el día a día, en el lugar, en el espacio donde me corresponda hacer algo, decir algo, decidir algo, ¿sí? Entonces,
Dejo esto para una reflexión. ¿Actúo conforme a mis principios? Y quiero que recordemos también sobre lo que dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde en su artículo 1 y 2 nos presenta un resumen de lo que es la Declaración Universal de Derechos Humanos, que refiere lo siguiente: establecen los valores de libertad, igualdad, fraternidad y no discriminación que sustentan el resto de la declaración. El artículo nos recuerda el lema triádico empleado en la Revolución Francesa, que son 3 elementos espectaculares: libertad, igualdad y fraternidad. Esto para ir concatenando con nuestra materia, que es la educación inclusiva, y todo lo que implica generar una educación de calidad, respetando el espacio, las habilidades y capacidades del otro. Y hoy vamos a empezar a hablar profundizando artículo por artículo, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre el régimen de faltas y sanciones por incumplimiento de la ley número 5136/13 de educación inclusiva, aplicables a las instituciones educativas de gestión oficial, es decir, la pública, privada y privada subvencionada, dependientes de este ministerio. Y aquí les dejo el enlace, pero así también ya lo he proveído en el grupo de WhatsApp. Muy bien, el artículo primero, que reza lo siguiente: el presente instrumento tiene por objeto la reglamentación del régimen de faltas y sanciones de conformidad al artículo 6 o artículo 6, segundo párrafo de la Ley 5136 de educación inclusiva. Y para ello ustedes van a ir al artículo 6 de la 5136 para saber y recordar qué es lo que está refiriendo. Para el personal directivo, técnico y privada subvencionada que incumplan la ley mencionada y su derecho reglamentario del número 2836 de fecha de 22 de diciembre del año 2014. Esto es lo que reglamenta, la 2837 es lo que reglamenta la ley 5136. Bien, aquí vamos a empezar a mirar cuáles son las acciones que se consideran faltas ante el cumplimiento de esta ley 5136 con el personal directivo, técnico y privada subvencionada. En esta área en primer momento vamos a analizar. Y antes que nada vamos a ver en primer lugar qué se entiende de faltas, ¿sí? Y en el artículo 2 dice: a los efectos de la presente reglamentación, se entenderán como faltas las acciones u omisiones que por su naturaleza causen daño a la formación o afecten intereses de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, que tiene como sigla ANEAE, en contravención a los deberes. Y aquí, ¿qué entendemos de contravención? Cuando se vulnera, cuando afecta a la formación que debe recibir o a la atención que debe recibir ese niño, niña, adolescente, y eso vulnera sus derechos y deberes, ¿sí? Porque sabemos por la Ley General de Educación que todo niño, niña, adolescente tiene derecho al acceso gratuito a la educación, sin tener en cuenta ninguna característica, ¿sí? Entonces, a eso llamamos inclusión, y sabemos por ley que si eso se vulnera, ya es una falta, ¿sí? Obligaciones y demás disposiciones de la Ley 5136 de la educación inclusiva y su reglamento, que es la 2837, ¿sí?
siendo pasibles de sanción. ¿Qué entendemos de pasibles? Pasibles es cuando puede sufrir, padecer de una sanción esa persona o esa institución por vulnerar el derecho de alguien, ¿sí? Por separado, la institución educativa de gestión privada o privada subvencionada con relación al personal directivo, docente, técnico y administrativo que se encuentren en relación de dependencia con las mismas. Es decir, si una institución privada comete faltas o vulnera el derecho del niño en cuanto a esta reglamentación, pasa a ser sancionada o sancionado la institución educativa, ¿sí? Más, si uno de los profesionales, sea director, docente, técnico y personales administrativos, vulneran ese derecho dentro de ese entorno, dentro de esa dependencia privada, entonces la sanción serán direccionadas de forma individualizada a esas personas que han vulnerado el derecho del niño, ¿sí? Entonces, mientras que en la institución educativa de gestión oficial serán pasibles de sanción el personal directivo, docente, técnico. Quiere decir que en su conjunto serán sancionados en caso de vulnerar, en caso de cometer algunas faltas con relación a los derechos y obligaciones que atenten contra el bienestar de ese niño, niña, adolescente, ¿sí? Entonces, resumiendo, en esta ley, artículo 2, pasamos a conocer qué se entiende de faltas y qué se entiende de faltas. Son las acciones u omisiones que por su naturaleza causen daño a la formación o afecten intereses de quienes, de los alumnos considerados como con necesidades específicas de apoyo educativo, ¿sí? Y que esas sanciones son llevadas a cabo de forma direccionada en cuanto a las instituciones oficiales públicas, y las privadas son direccionadas de formas personalizadas, individuales.